Hola, bienvenidos a esta clase de historia. En esta oportunidad lo que vamos a intentar analizar es la independencia y la emancipación de América. Independencia y emancipación son sinónimos. Generalmente nosotros nos acordamos de la palabra independencia y emancipación nos cuesta acordarnos. Bueno, yo les propongo que recuerden el capítulo de Los Simpson. Hay un capítulo de Los Simpson que Bart se entera de que cuando era pequeño había hecho un comercial sobre pañales, por el cual había ganado dinero. Pero como él era un bebé, el dinero lo administra Homero. Homero obviamente administra mal ese dinero y ya Bart, más grande, se entera que su papá no le guardó el dinero y decide emanciparse. No sé si recuerdan ese capítulo, pero cuando Bart intenta emanciparse es que se separa, se independiza de los padres. Bien, en este caso va a ser América Española, las colonias españolas que habían en América, las que van a tratar de separarse, de independizarse. Entonces, ¿cuál era la situación de América Española antes de la independencia? Esto es lo que vamos a ver hoy antes de empezar con las causas, el por qué América decide independizarse. ¿Cuál era la situación de América? Bien, América estaba dividida en distintas regiones que habían sido colonizadas por distintas potencias europeas. Lo que nosotros vemos en este amarillito va a ser el Imperio Español. Ustedes recordarán que hemos estudiado que esto violeta, digo lila, eran las 13 colonias británicas que habían logrado su independencia en 1776, convirtiéndose en lo que hoy conocemos Estados Unidos. Este verde que tenemos acá es Brasil, formaba parte del Imperio Portugués. Y estas, que lo conocemos como Guayana, formaban parte de distintas potencias como podía ser Holanda. Bien. Estas regiones que nosotros lo vemos en este color, es que eran territorios que no habían sido ocupados por los españoles y donde todavía estaba la presencia, la dominación por parte de los pueblos originarios. Ten en cuenta que el sur argentino y el sur chileno va a estar con una presencia de distintos pueblos originarios muy fuerte, tema que después vamos a ir desarrollando durante el año. Bien. ¿Qué pasa? España es lo que se conoce como metrópoli, mientras que América Española, era la colonia. Esta era la relación que se venía sosteniendo desde 1492, desde que Colón había llegado a América. Ahora es el momento en que esto va a entrar en crisis, se va a quebrar esta relación entre metrópoli y colonia. Son dos conceptos claves, porque después lo vamos a ver en otro bimestre cuando veamos que Inglaterra, Francia, Alemania, Italia comienza a conquistar África, el interior de África. Pero por ahora recordemos, España era la metrópoli, América la colonia. Lo mismo podíamos decir, Portugal era la metrópoli y la costa de Brasil era la colonia de Portugal. Si seguimos avanzando un poquito más, a este territorio que pertenecía al Imperio Español estaba dividida ya en virreinatos. El virreinato de Nueva España, si ustedes ven, ocuparía gran parte de lo que hoy es el oeste y centro de Estados Unidos. Vamos a tener una capitanía general de Guatemala, igual que acá una capitanía general de Chile o la capitanía de Venezuela. Las capitanías eran zonas donde era necesario la presencia militar porque eran atacadas por ejemplo, piratas. Entonces, como eran zonas vulnerables de ser atacadas, era necesario que la autoridad militar tuviera mayor poder que el simple virrey. Bien. Después tenemos el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata va a estar formado por distintos países actuales. Acá tenemos, esto era el virreinato del Río de la Plata, es como si yo hubiera hecho un zoom sobre América del Sur, y acá tenemos en paralelo cuáles son los países actuales de este virreinato del Río de la Plata. Tenemos Argentina, acá tenemos Argentina, Uruguay, acá tenemos la República Oriental del Uruguay,
Paraguay, que sería esta zona de por aquí, y Bolivia, que era esta zona. Nosotros el año pasado estudiamos que a Bolivia se lo denominaba Alto Perú, no porque estuviera arriba de Perú, porque no, esto es Perú, sino porque era una zona alta, una zona de montaña, y habíamos dicho que en esta zona, en el Alto Perú, era a donde se concentraba la mayor explotación de minas, siendo el Cerro de Potosí uno de los centros mineros más importantes, y que el norte argentino, ¿sí?, que en ese momento era toda una misma unidad, no había fronteras, como ahora que tenemos esta frontera, ¿sí?, el norte argentino proveía al Alto de Perú de insumos, desde la mula, ropa, herramientas y alimentos para que esa explotación mantuviera un buen ritmo. Bien. Tenemos que tener presente que a partir de este momento que vamos a entrar a estudiar por qué América intenta y logra independizarse, tenemos que tener que la situación internacional va a afectar continuamente y en forma permanente la situación de América. Entonces, si no sabemos lo que está pasando en Europa, lo que estaba pasando en Estados Unidos, por ejemplo, o en América del Norte o en otras partes de América, no vamos a poder entender los procesos que le siguieron. Espero que este video los haya ayudado a introducirnos en el concepto de independencia de América Latina. Saludos, la profe Paola.